Bienvenidos al primer video referente al análisis de texto de este módulo. En este video revisaremos eh, cómo aplicar la vectorización utilizando la librería Keras, particularmente un método llamado Text Vectorization. Para ello utilizaremos un dataset que extraje de la API de Twitter, la cuenta de Falabella. Como pueden fijarse, acá ya cargué el dataset. Y es la cuenta de Twitter de Falabella donde ustedes pueden ver los reclamos. Entonces, básicamente lo que hice fue traer todos los Twitter de 100 Twitter nomás, de todas aquellas menciones en las cuales se hacía referencia a la cuenta de Falabella. Y aquí ustedes, si entran en detalle, hay distintos tipos de mensajes. Acá, por ejemplo, pueden ver eh, de qué se tratan algunos mensajes. Dice, según Falabella ayuda, no solo tengo que vender, sino también tengo que ser adivino. El pedido acaba de caer y me dice que la fecha límite de entrega es hace 4 días y hace mención a una URL, a un Twitter, probablemente, a otro Twitter. Entonces acá tenemos distintos tipos de mensajes, principalmente reclamos o consultas de los clientes hacia esta empresa. Y lo que queremos hacer entonces es transformar esta información a un lenguaje en cual nuestros modelos pueden interpretarlo. Y lo que habíamos mencionado hasta ahora es la vectorización, y que es codificar esta información, hacerle un preproceso. Después de ese preproceso, que puede ser, por ejemplo, eliminar estos acentos, algunos signos de puntuación como puede ser esta coma. ¿Ven? Acá hay otro acento, eh, acá hay un punto. eh, Podríamos eliminar en este... Bueno, acá no tengo ningún signo de exclamación, por ejemplo, pero... Ah, no, acá hay uno, saludos, por ejemplo. Eh, Podríamos disminuir, como vimos en el ejemplo de Viña del Mar, por ejemplo, que está en mayúscula, podríamos pasar este según, podríamos pasarlo a minúscula y así. Eliminar algunos llamadas stop words, que son palabras que aparecen muy frecuentes. Eh, Como por ejemplo el que. El que aparece si quisiéramos clasificar un modelo, o sea, desarrollar un modelo, por ejemplo, eh, con esta misma información que clasifique mensajes, filtrar a mensajes que son mensajes reclamos, que son los que les interesaría a Falabella, por ejemplo, filtrar, versus aquellos mensajes que son comentarios que no son reclamos, y con eso facilitar el trabajo de los agentes que gestionan estos mensajes. El que va a aparecer tanto en un reclamo como en un reclamo, por lo tanto no es muy informativo el que nosotros incluyamos esa información. Pero lo que hace sí es complejizar nuestro modelo, porque crece el vocabulario que tiene el, 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 el modelo, y eso al final hace que requiera más información. Entonces, lo que realizaremos es el primer proceso, cómo realizar este proceso de vectorización, que es la estandarización, luego la tokenización, que separa las palabras en tokens o en unidades individuales, y finalmente eh, vectorizar, codificar nuestra información. Y para ello existen también distintas técnicas. Acá realizaremos una, y ya en el módulo más adelante, después de este módulo, entraremos en la profundización de las distintas técnicas que cómo podemos presentarle la información. Algunas de las técnicas, las primeras técnicas que se utilizaron y que aún todavía son vigentes para este tipo de problemas. Entonces, el método que utilizaremos es Text Vectorization, que esta es la ruta de la librería TensorFlow Keras Layers. Nosotros utilizaremos este método. Entonces, para ello, nosotros lo que hacemos primero es definir nuestro objeto Text Vectorization para después utilizarlo acá. Y veamos un poco cuáles son los distintos atributos que debemos pasarle
a este objeto. Em, Primero que nada tenemos el output mode. Acá en este sentido trabajamos con 4 métodos. Acá si me voy acá a la documentación de esta función, em, el- tenemos estandarización, output mode, acá está. Tenemos 4 modos, tenemos el int, tenemos el multi-hot encoding, count y tfdf. En este caso utilizaremos el int, que es simplemente lo que habíamos mencionado. Transformar cada nueva palabra que se va incluyendo en el diccionario, nuestro diccionario, se le asigna un valor numérico. Estas son otras técnicas que veremos después de este video, profundizaremos en ellas, particularmente en el multi-hot encoding y TF-IDF. Pero básicamente es la forma en cómo vamos a generar la matriz que va a aglomerar cómo vamos a vectorizar nuestra información. En el int no sé, si tiene 10 palabras, por ejemplo, va a ser un vector de 10 palabras. Y si el máximo tamaño o sea, el tweet más largo tiene, no sé, 50 palabras, o en el caso que entiendo que Twitter acepta 128 palabras, o entonces con esas 128 palabras yo lo que voy a hacer, eh, o caracteres, supongamos que son 128 palabras, eh, mi, digamos que mi vector va a tener 128 tokens, y de esos 128 va a depender del tamaño de nuestro... si es que dentro de nuestro dataset alguien hubiese escrito un Twitter de ese tamaño. Si en nuestro dataset hay alguien que escribió el más largo fue 50, ¡pum! Ahí está, eso es... No hay nada más que hacer. Ese va a ser el largo máximo. Entonces, eh, básicamente va a ser una serie de números y con eso va a quedar la codificación. Eh, entonces, ese es el output mode. Luego tenemos max token, que esta es la limitación, es el número máximo, es la limitación del vocabulario. Es decir, nuestro dataset va a aceptar alrededor de, no sé, vamos a aceptar un vocabulario de 10.000 palabras o 20.000 palabras. Generalmente se utilizan 20.000, 30.000 palabras. Va a depender, ahí tienen que hacer ustedes un análisis de más o menos las palabras, cuántas palabras tienen ustedes, y de esas palabras cuántas, hacer como un conteo de las palabras. Entonces determinan aquellas palabras que no tienen que tienen una frecuencia de al menos, no sé, 2 palabras, 3 palabras, que aparezca por lo menos en el dataset. El resto, pum, las eliminan porque no tienen información suficiente para hacer. Pero para este ejercicio vamos a utilizar todas las palabras que están en este dataset. Luego la estandarización, bueno, que es la primera técnica. Y acá tiene tres opciones y una cuarta, que ya les voy a decir. La primera opción es que solamente utilizaremos, vamos a poner todas las palabras en minúsculas, podemos eliminar las puntuaciones, y la que vamos a usar, que es dejar la palabra con las minúsculas y eliminar las distintas puntuaciones. En el caso, acá tendría que validar, pero en el caso del español, la puntuación, los signos de puntuación son diferentes. Por ejemplo, en español nosotros el signo de pregunta, o en inglés, el signo de pregunta solo va al final. En el caso del español, el signo de pregunta como los signos de exclamación, uno pone al principio y al final, como para indicar. Por lo tanto, cuando ustedes ponen tendrían que especificar eh, que quieren eliminar esos signos. Si es que quisieran eliminar los signos de exclamación, tendrían que incluirlos, porque no lo van a eliminar. Después, el método de separación, en este caso, bueno, como he mencionado, vamos a tokenizar para el proceso de tokenización, y el parámetro que vamos a usar son los espacios. Y en enegramas, como dijimos, enegramas tenemos dos opciones: podemos usar enegramas o podemos usar por palabra, o mejor dicho, de tres. Podemos hacer la separación por palabras, por combinación de palabras, podría ser 2, 3 palabras, para como entregarle como información de contexto al modelo, y a nivel de caracteres. Entonces, generalmente, bueno, entonces acá nosotros especificamos
cuántas palabras queremos considerar en cada token. En este caso vamos a hacer, al decir n gramas igual a 1, el token va a ser la palabra. Cuando el token es igual a 2, en este caso el token va a considerar dos palabras. Entonces, y con después, una vez que está definido, utilizamos la función adapt y le pasamos nuestro data frame y los tweets, y con esto generamos el diccionario. Entonces podemos ir a mirar qué es lo que hizo este proceso, y podemos, por ejemplo, llamar el vocabulario, y con eso podemos saber, a ver, veamos las primeras 100 palabras, y en este caso acá les va a ordenar por orden de aparición, o sea, por orden de frecuencia. O sea, estas 3 palabras son las que más veces aparecen, y así están ordenadas por frecuencia, en orden descendente. Entonces aquí ustedes pueden mirar que, por ejemplo, las palabras que, y, de, me, a, la, que son, a esto es lo que le llamamos como stop words, como que no me entregan como información. O sea, pero palabras como más informativas, como Cernac, por ejemplo, compra, nunca, producto, problema, tiempo, espero, pronto. Como decía, la mayoría de los Twitter acá son de reclamos. Entonces, al final, si vamos a alimentar un algoritmo para que aprenda esas palabras, digamos, como que identifique las palabras que hacen, que clasifican un reclamo, toda esta cuestión, todo esto es puro ruido. Esto es ruido. Entonces, me interesa que probablemente asocie o relacione el modelo que estas palabras efectivamente están relacionadas con reclamos, y estas otras palabras estén relacionadas con mensajes varios. Uy, qué bonito, por ejemplo. O qué feo. Entonces, qué feo la nueva colección de la Cecilia Boloco que está en la página de Falabella. O qué feo, qué hediondo o no me gustó el nuevo perfume de la Boloco, o las carteras. Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, independientemente de eso, nosotros podemos ver rápidamente acá después cómo la codificación de un Twitter. Entonces vemos que el primer Twitter de nuestro data frame, que era este que está acá, según Falabella no solo tengo que, según Falabella no solo tengo que, bla. Entonces acá está la codificación. Este es el primero. Y por ejemplo podemos ver, en este caso tengo impreso el segundo, pero acá puedo poner el primero. Y acá el segundo Falabella no solo tengo que, bla, y esta es la codificación. ¿Ven? Entonces tiene un largo de 31 y son por número. Entonces esto es así, queda como codificado. Entonces esta es la ventaja de esta función, que hace básicamente todo por nosotros. Nosotros le decimos básicamente cómo lo tiene que hacer y listo, se acabó. Es muy simple. Acá hay otro ejemplo sobre lo mismo. Que se ve, mira, Falabella ayuda 15 días y nada de mi devolución. ¿Se fijan? Esto es un reclamo. Entonces ahí está la codificación. Ahora, la limitación de este método es que principalmente es esta estandarización. La estandarización no es muy flexible, los métodos que están implementados no son muy útiles, o queda corto en ese sentido. Esto es como lo mínimo que uno podría hacer. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estas palabras que yo les decía? Quiero eliminar estas palabras. O en el caso del español, nosotros utilizamos acentos. Entonces, ¿qué es lo cómo podemos, si bien el acento importa, como les puse en el ejemplo, no es lo mismo la misma palabra con y sin acento, son significados diferentes. Dentro de estos contextos, la palabra, el choque, ese choque de significados no se da tanto. Entonces, podemos prescindir de algunas acentuaciones. Y es más, sobre todo en caso de Twitter, los acentos se usan poco, incluso tenemos muchos errores gramaticales. Por lo tanto, necesitamos algo que nos ayude a esta estandarización, a trabajar con una estandarización más flexible, más customizada. Entonces, este método también permite que yo pueda crear una función
y yo pasarle esa función y que utilice este método de esa función para estandarizar nuestra data. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, por ejemplo, acá utilicé otra función. Hay otro método de Keras, que básicamente lo que es un método separado de Keras. Y con esto lo único que hice fue como ordenar mis oraciones, o sea, todas mis palabras. Y si se fijan, de menor a mayor. Y si se fijan, tiene lo pueden chequear, tiene el mismo orden que el anterior. Entonces con esto yo puedo obtener información sobre las palabras que a lo mejor hasta dónde quiero eliminar. O sea, le hago un length. Si esto tuviese miles de palabras, yo digo ya, todas las que son sobre uno acá. Y ese es el número, cuánto vocabulario tengo hasta ese punto. Hasta esa palabra. Y ahí podrían obtener. Esta es una forma de obtener... de obtener el tamaño de mi vocabulario que voy a utilizar para mi dataset. Esto no lo voy a hacer, pero por ejemplo, no sé, podrían llegar hasta el 1 y filtrarlo y rellenar en donde dice max tokens, si no me recuerdo. Max tokens, aquí rellenar con el valor. Como se fijan, tenemos 800 palabras. Probablemente si filtramos alguno. ¿Recuerdan estos números? Tenemos 800 palabras y tenemos un largo de 90 y 55. Un ancho de 55. Bueno, entonces, por ejemplo, en este proceso de customizado lo que quiero primero generar es aquellas palabras de stopwords. Y si utilizamos stopwords, tengo dos formas de hacerlo. Acá en la librería NLTK hay unas palabras de stopwords en español predefinidas. Y acá lo que hago rápidamente es eliminar las acentuaciones, los acentos, los tildes sobre las palabras para que haga el match, ya que dentro de mi proceso yo ya también pueden haber palabras con y sin acento, estas o estás, por ejemplo. Sí, ese es un caso, entonces podríamos... Esto es muy subjetivo, o sea, si gustan pueden eliminarlo, si gustan no, va a depender de su problema. Pero como saben, estas y estas se refiere a una cosa y estás se refiere al verbo estar. Entonces, si yo le quito el acento y hay alguien que viera... En este caso creo que no tiene mucho sentido el estás o estar. No creo que alguien escriba un mensaje donde estás, algo relacionado con estás. Pero pueden haber otras palabras que pueden confundirse. Entonces ahí parte mucho de analizar los mensajes. En un problema que trabajé acá yo en Falabella, en particular, yo el dataset lo tuve que crear desde cero. Me pasaron todos los datasets, o sea, todos los Twitter. Y en ese sentido yo tuve que... Y miré los primeros para poder identificar qué categorías, cómo iba a categorizar mi información. Me habían dicho, partieron, entonces tenía 14, por ejemplo, categorías y lo reduje a 4, donde eran problemas de reclamos, como decía, mensajes no tenía reclamos, mensajes varios, que eran como el mensaje de la Cecilia, como el ejemplo de la Cecilia Boloco, oye, no me gusta su nueva colección, oye, qué feo, o los ¿cómo se llama? No sé, nunca hay nadie en las tiendas, no sé, cosas así, como que desde el punto de vista de la atención al cliente, del objetivo en el área en la que estábamos trabajando el problema, no tenía mucho sentido analizar ese tipo identificar ese tipo de mensajes porque era poco lo que podían hacer. Si no hay gente en las tiendas, ¿cómo lo gestiono? ¿Me explico? Entonces, y después tenía otro tipo. Entonces, ese tipo de mensajes, ahí, por ejemplo, tenemos el tema de los tildes. Entonces, como que va a depender mucho. Entonces, va a depender mucho de ese problema en particular. Entonces, cuando yo tenía, cuando fui analizando esos mensajes, como leyendo y entendiendo si es que eran efectivamente, inicialmente ellos querían 14, lo bajé a 4, bueno, fui leyendo todo, mensaje por mensaje para ver más o menos qué es lo que había. Uno puede analizar y utilizar Python para poder como obtener frecuencia de palabras como acá lo obtuve. Entonces, si tú tienes
yo le asigno la etiqueta, uno podría decir, a ver, ¿cuáles son las palabras más que frecuentemente, eliminando los stopwords, cuáles son las palabras más frecuentes que utiliza la gente para referirse a un problema? ¿Cuáles son las palabras más frecuentes que utiliza la gente para referirse a cualquier cosa que no tiene que ver con un problema? Una crítica en el sentido de, oye, está muy caro, todo está muy caro, sobre todo con la inflación que hay, todo está muy caro, oye, se aprovechan. Eh, Ese tipo de cosas. Entonces ahí uno puede ver, a ver, por ejemplo, si es que está el caso estas y estas, por ejemplo, una combinación de ese tipo, donde solo con el tilde cambia. ¿Me explico? Entonces, eh, pero les pongo esto como para que lo sepas cómo hacerlo y practica. Entonces, tenemos una aproximación que es esta, utilizar este tipo de palabras y agregarle otras palabras. O lo que tengo opción aquí, que yo agarré primero, por ejemplo, tenía las 100 primeras palabras acá, puedo tomarlas de aquí. Y si se fijan, tengo que, y, de, me. Acá tengo y, que, me, de. Y si se fijan acá arriba también, ese tiene el mismo orden. Que, y, me, de. Entonces, básicamente es lo mismo. Tengo las mismas palabras en el mismo orden, la misma frecuencia. Acá aparece un número, en el otro no. Y eso lo hace un poco más difícil, pero por eso le pongo esto como para contrarrestar y poder efectivamente mirar. Entonces, yo acá le fui agregando y al final estos son los stopwords que voy a utilizar. ¿Puedo agregar más? Sí, puedo agregar más. Yo llegué hasta aquí porque sí, porque es un ejemplo nomás. Pero obviamente acá, entre más palabras les agreguen a ustedes y analicen qué van a extraer, mejor. Mejor para su modelo. Entonces, acá yo creo la función, esta función que ya les decía, donde tengo por un lado como la estandarización de la customización. Entonces, acá, por ejemplo, hago lo que ya hace la función, que es pasar a minúsculas mi string y eliminar los signos de puntuación. Pero como estamos trabajando con español, le agregué dos signos de puntuación más. Si se fijan, este string punctuation está al último, son los dos que yo agregué, pero estos son todos los que consideran desde el idioma, como viene del idioma inglés, no está ni el signo de exclamación ni el signo de pregunta que se ponen al comienzo de este tipo de oraciones. Entonces le agregué eso porque me di cuenta que no estaba, entonces habían palabras que a mí no me las eliminaba. Entonces, luego, por ejemplo, podríamos eliminar los números en este caso. Esa es otra opción. Si estuviésemos analizando el problema de clasificar mensajes de reclamos y no reclamos, quizás en un comienzo pensé en eliminar los números, pero ahora que lo pensé mejor y creo que no. ¿Por qué? Porque en general cuando hablan de días acá utilizan números, y por lo que recuerdo del problema en el que trabajé, los números creo que también podíamos probar con y sin números, porque como les digo, esto es mucha experimentación, pero en general la gente se refería a números cuando había un problema. Acá no tengo una categorización, acá simplemente tomé los twitters que hacían referencia a la cuenta de Falabella y listo. Uno podría, si quieren ustedes, clasificarlo como para poder ver la frecuencia, pero para el problema que desarrollaremos acá lo vamos a hacer en el idioma inglés y un dataset que encontré en la web. No nos vamos a centrar en esto. Pero en este caso particular lo podrían hacer así, si no lo podrían agregar conmigo ensayo error. Vean cómo les mejora si tuviesen algún problema como ese, vayan probando, eliminando cosas y ven cómo les va dando los mejores, si mejora o empeora el resultado. Fíjense que utilizo este regex function, lo que hace es, yo le paso mi string, acá le paso mi string, le paso el patrón que quiero que reconozca y la acción que quiero que ejecute. Básicamente, eliminarlo. En este caso, remueve las puntuaciones, remueve los números. Acá hago diferente, ya no es remover, sino que efectivamente remueve la acción, pero reemplázame todas esas palabras que tengan acentos con la palabra sin acento.
Entonces eso lo hago para todas las vocales. Las ñ, Python no las interpreta, así que tienen que pasarlos a... Y aquí me equivoqué. Esto es una n. Y después estos signos de... el backslash n es un enter. Entonces quiero eliminar todo eso. Si se fijan acá, acá yo tengo estos enter. Entonces los tengo que eliminar cuando los transformo en el texto. Entonces, por ejemplo, yo corro esto y me... elimina la información. Entonces acá tenemos los Twitter originales y por ejemplo, comparemos. Según la palabra... y bueno, acá la última parte es el estandarizado. Entonces básicamente esta es mi función customizada de estandarización. Esto es todo lo proceso que hago. ¿Podemos hacer más cosas? Sí. Podríamos, por ejemplo, sobre todo en Twitter, con el lenguaje, ir a buscar palabras cuando identifican palabras, por ejemplo, que, no sé, decepción, la ortografía, corregir ortografía. Por ejemplo, alguien que escriba en lenguaje, no sé, niños y le ponen una X entre medio. Entonces ustedes van a tener niños, niñas y el niños con X o con el niñez, no sé. Entonces quizás podrían hacer como esos niñes, transformarlo a niños o niñas o cualquier otra palabra que tenga, por ejemplo, en vez de la O, una X. No estoy muy familiarizado cómo funciona ese tema de ese lenguaje, pero como es Twitter, por ejemplo, podrían corregir ese tipo de errores gramaticales. ¿Por qué? Porque más allá de la filosofía de si el lenguaje inclusivo funciona o no funciona, si es bueno o es malo, ahí lo dejo a criterio de cada uno. Para lo que es desde el punto de vista práctico del modelo, lo único que hace es que hay gente que escribe de una forma, hay gente que sigue las reglas gramaticales, hay otra gente que no sigue las reglas gramaticales, sacando el tema del lenguaje inclusivo, sin incluir eso, que escribe mal, básicamente. Entonces, si es que usan decepción, si es con es primero la S, después la C, si le ponen acento o no el acento, al final lo que queremos hacer es, como dice, el proceso de estandarizar, reducir todas esas variaciones de palabras y para que el modelo le cueste menos aprender, básicamente. Entonces, si tenemos tanta gente escribiendo todas cosas muchas distintas, el modelo vamos a necesitar mucha información para que el modelo aprenda esas palabras. Por lo tanto, es mejor estandarizar. Un estandarizado. Entonces, este es el función. Entonces, podríamos agregar esas palabras que vemos que se está utilizando. También podríamos hacer el stemming, que también les mencioné, que es simplemente cambiar aquellas palabras donde se están conjugados, por ejemplo, estas y estás. Por ejemplo, podríamos hacer ese estás, si está con acento, lo pasamos a estar, al verbo. Y ahí no tenemos que eliminar, y ahí no perdemos el significado de la palabra. ¿Me explico? Entonces, así ya no tenemos que trabajar, por ejemplo, estas palabras con acento. Al pasarlas, por ejemplo, a su raíz, como el verbo, es otra forma también de estandarización. Entonces también puede ser bastante útil. Y obviamente eso lo tendríamos que hacer antes de esto. Cosa que capte las oraciones con y sin acento. Pero también pueden haber... pero también nunca va a ser perfecto esta estandarización. Eso tenganlo muy claro. Podemos ir muy, 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 muy al detalle, que puede impactar de una forma significativa en el modelo, pero la idea tampoco es volverse loco considerando todos los efectos. O sea, traten de cubrir lo más que puedan y después, si es que traten con lo típico. Podrían partir con, como le digo, ni siquiera necesitan hacer esto, partan con simplemente la opción que les da el Text Vectorizer y esa es su línea, su baseline de trabajo, y de ahí empiezan a trabajar cómo mejorar, cómo ir mejorando, cómo seguir haciendo un preproceso de la información más exhaustivo. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema, por ejemplo, según me lo puso como según, le quitó el acento y me lo puso con mayúscula. El Falabella ayuda, le quitó la arroba y lo dejó todo en minúscula. Eliminamos el no,
el solo, también podríamos eliminarlo, pero tengo el tengo, vender, el que me lo eliminé, la coma que venía acá también la eliminé, también le quito el acento, tengo, eliminamos el que, ser adivino, punto, eliminamos el punto y los enter que habían acá, después eliminamos el, pedido, acaba, el de ya no está, caer, y el ime, saltamos al dice, y así. ¿Me explico? Y aquí quedó esto. Podríamos armar una función también acá. Podrían desarrollar una función que elimine todo lo que sea con HTML. Si algo parte con HTTP, al final son URL, eliminemos eso. Porque cada URL va a ser única, por lo tanto es otra cosa, es otra eliminar. O, dado que esto va a ser pocas veces, también lo vamos a poder eliminar a través del número de tokens, como prefiero. Pero asegúrense que a lo mejor ese tipo de cosas no estén dentro de la estandarización o de su vocabulario final. Entonces, esta es la función que vamos a utilizar. Entonces, la nueva factorización va a ser, vamos a seguir el mismo procedimiento que hicimos anterior, la única diferencia es que le vamos a pasar nuestra función. ¿Y cómo queda? Bueno, ¿se acuerdan que teníamos alrededor de 800 palabras en nuestro vocabulario sin filtrar? Bueno, redujimos nuestro problema ahora con, ¿cuánto eliminamos? Casi 60 palabras. Seguimos con las mismas 98, porque tenemos 98 tweets, pero si se fijan acá tenemos 34, ahora nuestro vector es de largo 34 versus 50 y algo, creo que era 54 si no me equivoco, era 55, si se fijan. ¿Ven? De 837 pasamos a 700 y algo, y 55 contra 34. Aquí. Acá está. 830 y algo más. Y 55 contra 34. Y bueno, ahí tenemos nuestro tensor, básicamente nuestro arreglo. Ya sé que. Eso es todo desde el punto de vista de la vectorización. A continuación vamos a revisar cómo los otros dos tipos de procesamiento, de cómo presentar la información a través de matrices. Y finalmente, una vez que veamos el tema de TF-IDF o What-Hot Encoding, entrenaremos nuestro primer modelo de análisis de texto para clasificar texto. Yep, nos vemos.